A la unidad de los que creen en la democracia, lo dijo así claramente. Estoy ya con el analista Marcelo Silva. Muy buenas noches, Marcelo. ¿Se estaba esperando esto? ¿Te ha cogido de sorpresa? Me gustaría conocer tu impresión, por favor. Gracias, Miriam, un cordial saludo. Bienvenido. Sí, evidentemente hay un matiz de sorpresa en el país, pero creo que hay que contextualizar bien esta decisión, ¿no? No deja de ser importante y no deja de ser simbólica en el ámbito de que una candidatura se baja y es la candidatura nada menos ni nada más que de la presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, considero que hay algunas cosas que hay que poner en el relieve. Creo que es una salida honrosa. Creo que Yanine Áñez trata de salir honrosamente de un error histórico. Y ese error histórico fue haberse postulado a la presidencia después de haber asumido el gobierno transitorio. La factura le fue pasada por la preferencia electoral. Y esta decisión está tomada indiscutiblemente en base a un cálculo de las proyecciones. Qué bueno es haber tenido los datos en encuesta para que se tomen estas decisiones políticas. Y yo creo que Yanine Áñez indudablemente lo que trata es de evitar que todavía esto sea más catastrófico. Por lo tanto, no es una decisión únicamente altruista. Yo me quedo con el símbolo. Es una decisión que indudablemente va a tratar de darle un perfil honroso a un error histórico y a una gestión muy, pero muy recatada y muy comprimida en el ámbito de éxitos y logros. Ahora, según el análisis que tú ya has debido hacer, Marcelo, ¿dónde se distribuirían, dónde irían, dónde migrarían en este caso los votos que le iban a corresponder a la presidenta Áñez? Muy buena pregunta. No hay una traspolación directa de votos. No. Eso significa que no hay una transferencia directa de los votos de una candidatura a otra candidatura. Peor aún, Miriam, si tú no tienes un voto duro o un voto fidelizado. La presidenta Áñez no tiene un voto añista, no tiene un voto duro, no tiene un voto fidelizado donde pueda decir a sus militantes: ahora ustedes van a votar por esta opción y va a obedecer nítidamente a mis órdenes. No creo. Así que no pensemos que ese 10-8% que le daban las encuestas de preferencia electoral y van a irse a una fuerza política. Yo creo que se van a repartir, se van a disgregar. Primero, que no hay mucho que repartir, hay que ser muy honesto. El auto está bien chocado, está magullado, es decir, viene bien estropeado. Doña Yanine Áñez indudablemente se ha visto presionada a tomar esta decisión por los magros resultados de preferencia electoral. Por lo tanto, no está dejando tampoco un porcentaje grande para repartirse, ¿no? Yo creo que en Oriente es probable que el voto pueda irse al lado de Luis Fernando Camacho, porque indudablemente hay esa tendencia de crecimiento. Y además, si vemos las encuestas, Luis Fernando Camacho ha crecido a costa de la bajada de Yanine Áñez en la preferencia electoral de Santa Cruz. Pero eso no va a suceder en Occidente. En Occidente todavía el bolsón es más chiquitito, tienes menos opciones electorales, 4%, 5% en La Paz, Cochabamba. Eso probablemente vaya a sumar el voto útil que Mesa piensa captar. Por lo tanto, no esperemos que haya una traspolación directa. A ver, quiero que me vuelvas a analizar este tema de Beni, porque en el Beni era primera la señora Áñez, ¿no es cierto? Y estamos viendo ahí 6 departamentos para Luis Arce, un departamento para la presidenta Áñez, Santa Cruz solamente para el señor Camacho y Chuquisaca para don Carlos Mesa. Es decir, ¿cómo crees que vaya este juego de los votos? ¿Dónde va a ir? ¿Qué va a pasar con los que le correspondían a la señora Áñez? Es muy buena pregunta, pero déjame contextualizarte algo. A ver. El padrón electoral del Beni no es precisamente uno de los más grandes del país, ¿no? Y la elección presidencial incumbe la circunscripción única nacional, sí, ¿no? Por lo tanto, Beni viene a ser un departamento, como todos lo son, importantes en la votación, pero no determinante en el padrón electoral. Ahora, aparte de este tema, si vemos las encuestas y las tendencias, la presidenta Áñez, pese a mantener un triunfo en Beni, su triunfo no es muy amplio y es esmirrio. Y era probable que incluso el movimiento al socialismo pueda pasar a ocupar el primer lugar en Beni, porque estaba segundo en la tendencia electoral, cerca estaba Camacho, Mesa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que para evitar el desastre, ahí estamos viendo.
Sí, exactamente. La señora Áñez primera, decisión. Dos, segundo lugar, señor Arce, y el tercer lugar Mesa. Sí, exactamente. Y la diferencia estrecha, ¿no? Yo creo que en el Beni va a haber una división de esos votos. Esa división que tiene, que indudablemente llevaba Áñez, y que era un voto, digamos, de cariño por ser ella de la región, etcétera, etcétera, pero no un voto identitario, no un voto duro porque estaba de bajada, ¿no? A diferencia de Camacho, por ejemplo, que su voto está de subida, ¿no? Ahí es un voto duro identitario, ¿no? Creo que se va a repartir entre Mesa y Camacho. Y es muy probable que en el departamento del Beni tengamos una subida importante de Luis Fernando Camacho, que indudablemente va a poner su atención en la parte de Beni y Santa Cruz, fundamentalmente en el ámbito de la campaña. Muy bien. Ahora, don Jorge Tuto Quiroga ha dicho algo que tú has debido escuchar. Comenzó diciendo en su mensaje: hoy terminó lo que nunca debió comenzar. Más adelante habla de que el daño está hecho, porque ha hecho un análisis acerca de todo lo que ha pasado en estos meses que ha estado la presidenta como candidata, ¿no es cierto? Acerca de cómo se han congelado las investigaciones de los 14 años, el daño a la imagen internacional, la erosión de la economía y en fin. Y también, evidentemente, lo que dijo mancharía a las nobles pititas ciudadanas y que expulsaron el fraude autoritario. ¿Qué opinión tienes de este mensaje que ha dejado el señor Tuto Quiroga? Bueno, es coincidente con lo que piensa la mayoría del país, y eso está reflejado además en el ámbito de las encuestas, Miriam. Es decir, a Evo Morales le pasó una factura muy fuerte el 21 de febrero de 2016, lo hemos dicho siempre, lo hemos reflexionado en tu programa, y lo hemos reflexionado también en tu programa, que la decisión de Yanine Áñez de ir a una postulación le iba a pasar factura, y le ha pasado la factura. Fue un error político, y lo podemos decir con mucha libertad, porque aquí en tu programa yo lo he mencionado varias veces, incluso cuando se lanzaba la candidatura, te he dicho, este es un error político, no debería mezclarse un gobierno de tanta responsabilidad histórica, que era de transición política, a un gobierno que ya tenga la sospecha de tener un interés político en juego, y ese interés político indudablemente estaba en la candidatura. Pero no deja de ser importante el hecho de que esta decisión, con poco para repartir, creo que se enmarca únicamente en lo simbólico, sea una provocación. A ver qué hacen las otras candidaturas chiquitas, y uno de los provocados va a ser Tuto Quiroga. Es decir, a mi criterio, otra salida honrosa que podría tener Tuto Quiroga es seguir los pasos de Yanine Áñez, pero veremos los próximos días, no porque Tuto Quiroga tenga un perfil malo, ni mucho menos, sino porque la gente tampoco le está respondiendo en el ámbito de preferencia electoral. Esperemos, por ahí hay alguna provocación que en los próximos días Jorge Quiroga también nos dé algún tipo de solución. Ahora, con relación al mensaje que ha dejado la presidenta Áñez, me imagino que tú tienes tus puntos de vista, lo has debido ver, rever y desmenuzar. Habla en muchas oportunidades de salvar la democracia, que la democracia es lo más importante, este llamado a la unidad de los que creen en la democracia, por ejemplo, pero algo que nos llamó particularmente la atención es lo siguiente. Dijo: le pido a quien vaya a ser el candidato democrático que enfrente al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que estamos dejando. Le pido que conserve los bonos, le pido que conserve la pacificación, le pido que conserve la estabilidad económica, le pido que conserve el 10% del presupuesto. A ver, ¿hay estabilidad económica, Marcelo? A ver, vamos por partes. Esa es una muy buena pregunta, miren, excelente. Primer elemento, ¿no? Que hay ahí logros que no son del gobierno. La pacificación del país no es un logro del gobierno, Miriam. En la última pacificación, solamente nos vamos a remitir a la última, que fue el tema del oxígeno y todo lo demás. El papel fundamental lo jugó el Tribunal Supremo Electoral. Bien. ¿No? El órgano electoral fue el que propició el acercamiento entre los actores políticos, y fue fundamentalmente es el actor. O sea que no es un patrimonio gubernamental la pacificación. La estabilidad económica no la tenemos ahí, no la tenemos clarísima. Por supuesto, hay una abertura en lo que significa el post-confinamiento, pero vamos a ver qué es lo que sucede todavía en el desarrollo económico, y probablemente el gobierno tenga que dar cuentas sobre algunas
cuestiones básicas, en qué ha ido de plata que principalmente se ha estado manejando, entre comillas, para la lucha contra el COVID. Sí. Esos no son patrimonios de Áñez. Lo único que sí, indudablemente, ha hecho el gobierno de Áñez, y ha sido una iniciativa de Áñez, son el tema de los bonos. Y yo creo que más allá de pedirle que se conserve, no se conserve, porque no creo que los gobiernos que vengan puedan tener la capacidad económica de mantener el bono o los bonos, yo creo que es una salida honrosa. Y es decirle a la gente, miren, ya, me estoy yendo, ya sé que no me quieren, ya sé que no recibo la votación de ustedes, ya sé que no he colmado las expectativas, he tenido un mal gobierno, pero no se olviden que mi gobierno por lo menos se les ha dado los votos. Es un mensaje subliminal, es un mensaje político para que la gente recuerde lo único bueno que tal vez hizo la gestión de Áñez. Ahora bien, para ir analizando un tema más, porque evidentemente hay que ver qué decisión va a tomar el Tribunal Supremo Electoral con relación a lo que acaba de pasar. Se baja de su candidatura a la presidenta, le acompaña a sus vicepresidenciales. ¿Qué pasa con el resto de los candidatos a senadores, a diputados? A ver, es una pregunta interesante. Quiero solamente manifestarte algo. Las renuncias son de carácter personal. Es una buena señal, y estamos viéndolo ahí en imágenes, que hay un acompañamiento de toda la coalición parlamentaria que está detrás toda la coalición política que está detrás. Lo vemos a Samuel Doria Medina, lo vemos a Luis Revilla, vemos a Adrián Oliva, vemos a toditos ahí, ¿no? Entonces, es muy probable que la coalición presente una renuncia, pero ya hay candidatos inscritos que tienen su derecho adquirido. Y hay algo más. En el tema de género, y por evitar precisamente la violencia de género, la norma determina que si tú eres candidata, tienes que ir personalmente a presentar tu renuncia. No es una renuncia que te la va a enviar el jefe del partido ni nada. Entonces hay que esperar, por supuesto, que renuncie hasta el último candidato a diputado, senador de la Alianza de Juntos. De mantenerse alguno o algunos que no quieran renunciar, indudablemente están en su derecho de ser elegibles. Pero esta determinación la tiene que tomar el Tribunal Supremo Electoral, porque además es una decisión que es inédita. No se ha dado en el ámbito político de la democracia en el último tiempo. Por lo tanto, es una decisión absolutamente compleja. Las papeletas ya están impresas. Exacto. Y ahí va a estar indudablemente la candidatura de Áñez. Y esas papeletas además están ya con resguardo notarial. No te olvides que a los anteriores días el órgano electoral las presentó y dijo ya están resguardadas con los notarios, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar ahí con la franja? ¿Qué pasa si un ciudadano marca ahí? Lo lógico sería que el voto sea nulo. Pero ¿qué tal si hay un candidato en pie en una región? Va a decir, no, un ratito, yo quiero ese voto. Y ese voto me puede hacer diputado, me puede hacer senador. Es algo complejo, pero que creo que se ha debido medir antes de tomar esta decisión. Pero como te digo, las renuncias son de carácter individual. Lo que esperamos en los próximos días es que esta renuncia se oficialice ante el órgano electoral, pero además no sea Áñez y Doria Medina. Claro. No basta con esto. Tienen que ser absolutamente todos los candidatos, y ahí recién damos por concluido el evento de la participación de Marcelo, gracias por haber conversado con nosotros, habernos aclarado un poco más la figura, porque realmente muchos deben estar con grandes lagunas en este momento. Y ahora, ¿qué va a pasar con eso, no? Vamos a esperar que también determina el Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias y buenas noches. Como siempre, Miriam, es un gusto conversar contigo, un privilegio. Igualmente, hasta un próximo